de gestión en la red. Son las 6:06. Escuchas SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. Bueno, ¿qué tal? Cordial saludo para todos nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sigradio.com y también ya lo hacen a través de nuestro canal en YouTube. Allí también nos pueden encontrar como SIG Radio. Agradecidos con Papito Dios porque hoy tenemos un nuevo programa más, por supuesto, de Vitalmente a través de SIG Radio. Y por supuesto, nos acompaña como siempre nuestra compañera Tatiana Lara Florian. Doctora Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, Seira y todos los que están ahí siguiéndonos. Feliz, contenta. ¿Cómo te fue por allá en las auditorías? Pues bien, oye, bien, Tatiana, bien, gracias a Dios. Un poco desconectado porque era en sitios donde ya uno no tenía ni la señal de celular ni la culpa. Entonces, digamos que también sirven esos espacios, también son buenos para poder, digamos que trabajar y despejarse un poco también a nivel de salud mental. Entonces, bien, contento, recargado, porque ya hoy es martes, arrancando acá en Colombia una nueva semana laboral y bueno, pues contento también porque estamos nuevamente aquí en Vitalmente. Bueno, doctora Tatiana, para hoy tenemos un tema interesante. Contémosle a todos nuestros oyentes cuál es el tema y por supuesto de una vez con nuestra invitada. Bueno, hoy tenemos un excelente tema y es relacionado con las estrategias que vamos a trabajar sobre violencia, o sea, la prevención de la violencia contra la mujer. Y hoy tenemos una súper invitada de nuestro país hermano, de Venezuela. Bien, súper bienvenida, Seira. Bueno, pues gracias. Entonces, antes de darle la palabra a Seira, bueno, pues yo quiero decir que Seira, nuestra invitada es Seira Lakshmi, ¿me recuerdas? Sí, así. Seira Lakshmi Belisario. Como lo decía la doctora Tatiana, Seira es hermana de nuestro queridísimo país de Venezuela. Ella actualmente es docente universitaria y también actualmente ella es presidenta de una fundación que se llama Fundabric. Entonces, pues ahora sí, démosle la bienvenida a nuestra queridísima invitada y de verdad, antes que todo, de verdad, Seira, darte las gracias por este espacio que nos brindas de poder tenerte aquí en los micrófonos de SIG Radio y en nuestro programa Vitalmente, Seira. No, gracias a ustedes por invitarme, honradísima de estar aquí. Además de que vamos a hablar de un tema que no pierde vigencia, pues día a día sufrimos, digamos que los resultados de la existencia de este fenómeno. Entonces, conversarlo siempre va a ser la mejor opción, que la gente sepa, que conozca y que podamos aportar ahí en ese sentido. Entonces, completamente consona con su voluntad, así que agradecida con ambos por la invitación. Listo, perfecto, Seira. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del tema de la violencia contra la mujer, violencia contra el género, quiero que empecemos conversando, Seira, sobre cómo defines la violencia de género y, por supuesto, cuáles son las principales manifestaciones. Sí, bueno, la violencia, también llamada violencia por causa de género, violencia de género o violencia contra la mujer, tal cual como su nombre lo indica, ¿verdad? Es aquella violencia que es ejercida por causa del género, especialmente afecta a mujeres y niñas, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a los tipos de violencia, bueno, es un crimen de odio, es un tipo de violencia relacionada con el odio. Y bueno, su tipología es muy amplia, ¿verdad? Sí. Dentro de las tipologías de las violencias, como
las violencias en general, bueno, tenemos las físicas, las psicológicas, las sexuales, las patrimoniales, las psicológicas, y dentro de esa gama que es todo el espectro de la violencia, bueno, entra la violencia de género, así que una mujer puede ser víctima, o una niña puede ser víctima de violencia por causa de género, digamos, desde cualquiera de esos ámbitos, pues. Es decir, inclusive mucha de la violencia física comienza siendo violencia psicológica o violencia patrimonial. También depende de quién le ejerza, ¿verdad? Si le ejerce, puede ser una pareja, o puede ser una comunidad, puede ser un medio de comunicación, o puede ser una institución, puede ser un familiar. Es decir, como este es un hecho que estructuralmente es más, es cultural, tiene un tema de arraigo ahí cultural, como todas las violencias, ¿verdad? No son propias del ser humano, sino que son aprendidas. Entonces, en el caso de la violencia, específicamente de la violencia por causa de género, bueno, puede tener diversas fuentes, ese odio, pues, puede tener diversas fuentes y sus manifestaciones tan diversas como la violencia en general, pues. Van desde un golpe y un empujón hasta cualquier otro tipo de las que podemos observar, digamos, casi plenamente y a diario. Pueden ir hasta la muerte de la víctima, obviamente. ¿Cuáles son esas causas principales que originan la violencia de género en nuestra sociedad, Seira? Mira, las causas son múltiples, ¿verdad? Existen una multiplicidad de causas, pero básicamente, digamos que en la raíz vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los sistemas construidos y las normas, ¿verdad? Digamos que las violencias tienen una expresión que es observable, ¿verdad? Que es la que nosotros podemos visibilizar a diario en el golpe, en el empujón, en el comentario, en el chiste. Eso es lo visible, lo que todos podemos percibir. Y hay otra hay otra manifestación de la violencia, que es otro elemento, que es la que la construye, la que la sostiene, y ese elemento que la sostiene no es otro que las ideas y costumbres, culturas que legitiman esa violencia. ¿Sí? Entonces, si suponemos que, por ejemplo, una de las ideas que podemos tener acerca de la violencia, que la mujer es débil, entonces si la mujer es débil, ¿no? Si, o sea, si esa es la idea preconcebida, que la mujer es débil, o es la idea que sostiene como la estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, por ende, el hombre es fuerte. Y al hombre ser fuerte tiene que comportarse de una forma, y a la mujer ser débil tiene que comportarse de una forma. Entonces, estas ideas, ¿verdad?, que sostienen y que se van fundamentando en la psique social, entonces terminan convirtiéndose en esos hechos que nosotros conocemos como violencia contra la mujer. Pero básicamente, como toda violencia, está sostenida sobre ideas que mantienen a una víctima en una posición de desventaja o de vulnerabilidad, y a un agresor en una posición de ventaja y de poder, básicamente de poder. Y quería compartir algo de eso. En todos los tipos de violencia que se construyen, por ejemplo, lo que se da, por ejemplo, el acoso que se da en el colegio, la violencia que se da en el colegio, la violencia que se da también en el trabajo, precisamente lo que caracteriza es lo que tú decías, ¿no? Que es ese ejercicio del poder que no tiene que ver con que uno esté arriba o abajo, sino esa parte del poder. Y ese poder que se ejerce hace que se construya esa pauta de relación, en la que, por ejemplo, en la violencia que se da contra la mujer empieza como algo, como esa violencia sutil, ¿no? Como que lo que tú decías, el empujón o la palabra, y se va escalando y se construye ese patrón de violencia que, pues, más adelante tú lo vas a explicar, que es lo que hace que las mujeres, no es que, porque muchas veces culturalmente dicen, no, es que a ella le gusta que le peguen, no es que a ella le gusta esa situación, sino que se genera ese círculo vicioso donde ella empieza también a vivir ese círculo y no puede salir de ahí, no empieza como a quedarse ahí en ese círculo de la violencia. Sí, sí, completamente.
Totalmente. Porque hay elementos. Dime, Seira. No, que hay elementos que son propios de las violencias y hay otros elementos que también son muy propios de la psicología humana, ¿verdad? Hay un elemento, por ejemplo, el tema de la disonancia cognitiva, que puede llevar a un ser humano, sea hombre o mujer, a quedar atrapado en una situación precisamente de escalada de violencia sin siquiera saber que está dentro de una situación de escalada de violencia. Es más, puede ni siquiera reconocerse como víctima de violencia. Y eso puede ocurrirle a cualquiera, sea hombre, sea mujer, y de cualquier edad, de cualquier ámbito, digamos, económico, social. Es irrelevante a su condición o a su género. Pero ahí, podría ocurrir, pues, para que se perpetúe la violencia, por ejemplo, en una víctima que quede sometida, pues, por largos periodos de tiempo. Y la gente dice, no, es que ella es masoquista. Exacto. Exacto, ¿no? Hay situaciones desde el punto de vista psicológico con las que no puede romper, pues si no tiene herramientas. Sí, Exacto. totalmente cierto. Siguiendo adelante, Seira, a mí me nace una inquietud y es qué papel juegan los estereotipos y roles de género en la perpetuación de esta violencia. Bueno, básicamente estos estereotipos hacen como un dibujito, ¿verdad? Dibujan como un croquis y hacen unas figuritas que nosotros identificamos. Los seres humanos somos altamente visuales. Nuestro cerebro empieza a construir patrones y normalmente percibe la vida a través de esos patrones. Entonces las niñas se visten de rosado y los niños se visten de azul. Y empezamos a generar este tipo de creencias, ¿verdad? Que pueden llegar a ser muy, muy violentas. Por ejemplo, es una conversación que tengo con mis hijas. Yo tengo 2 niñas y una conversación que tengo con mis hijas que ya están bueno, aquí se dice primer año y tercer año, que sería como 7º y 9º grado, ¿verdad? Okay. Tienen 14 y 12 años. Ajá. Entonces, es una constante, ¿verdad? Su interacción con otros niños, con otras niñas. Y bueno, dentro de nuestro círculo, y hemos tratado pues de que entiendan, tratar de entender al mundo sin tantos estereotipos. Y es muy difícil para ellas encontrarse con situaciones que me las manifiestan y que son realmente alarmantes. Por ejemplo, tener algún amigo que tenga algún interés por las uñas, por ejemplo, digo un amigo varón que tenga interés por las uñas, o por el cabello largo, o por algún tipo de ropa, y entonces notar cómo desde los mensajes estereotipados y de odio, especialmente de odio, entonces ese niño empieza a recibir odio de parte de sus familiares, incluso situaciones de violencia de parte de sus familiares, porque a partir de los estereotipos que ya están construidos de hombre y mujer, si él tiene una conducta, si él manifiesta, por ejemplo, que le gustaría dejarse crecer las uñas, ya empiezan una cantidad de etiquetas que las ha creado la sociedad dentro de esos parámetros, con las que ese niño probablemente no se identifica ni un poquito, pero que comienzan a marcar su camino en la vida, porque el adulto que ya tiene la mente completamente estereotipada dice que uñas largas son de mujer, hombre que se deja crecer uñas o que tiene interés por las uñas largas es un hombre afeminado es igual a homosexual, homosexualidad es igual a algo reprobable, y por ahí comienza una escalada de etiquetas que en definitiva lo que muestran es un mensaje muy de odio. Probablemente ese niño en su vida ha tenido ideas, toda esa construcción de ideas, pero el adulto que ya tiene el estereotipo, y que es un estereotipo marcado por el odio, ¿verdad? En este caso el odio hacia lo femenino, entonces apenas el niño manifieste que le gustaron las uñas solo porque vio a alguien pintándose las uñas, un niño de 3 años, no tiene ni idea de qué significa eso, solo le pareció bonito, entonces ya la mente del adulto va a comenzar a generar un pensamiento en ese niño que a lo mejor ni tenía. Ah, entonces es que te gustan los hombres. Ah, entonces es que tú eres tal cosa, tal cosa. Empiezan a colocar etiquetas. Entonces, bueno, los estereotipos, ¿verdad? Son precisamente todas esas ideas preconcebidas que los seres humanos tenemos y que nos permiten ver el mundo como una especie de lentes, ¿verdad? Ahí vamos viendo, entonces todo lo que vemos que no encaja dentro de esos lentes, bueno, no existe o no lo entiendo de la forma en una forma diferente, digámoslo así.
Los estereotipos nos permiten comunicarnos entre los seres humanos, pero también pueden ser muy limitantes, en especial cuando son tan radicales con respecto a los temas que manejan, pues. ¿Sí? A los estereotipos que vamos construyendo. Ok, perfecto. Claro, Dime, Tatis. no, quería aportar algo ahí, que eso que dice Seira es muy importante y se predomina mucho en la cultura, pero también pues ha ido cambiando, ¿sí? También, digamos, yo he trabajado con jardines infantiles y parte de lo que estábamos trabajando de ese tema de género era, bueno, entonces pongamos a jugar a los niños con muñecas, no pasa nada, y a las niñas que como que empiecen a explorar otro tipo de juegos para empezar a cambiar esos patrones transgeneracionales que se vienen repitiendo. De hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, yo el año pasado estuve en un seminario de este tema, y aquí en Colombia, por ejemplo, hay mujeres que ya están manejando SIP, o Transmilenio, es la manera como nos transportamos acá. Entonces, o mujeres trabajando en la gasolinería, es decir, como que ya hemos ido empezando a cambiar. Por ejemplo, yo soy escritora, entonces empezar a cambiar como esos arquetipos es todo un ejercicio, pero básicamente sí, digamos que esa violencia sí tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Con ese arraigo de esa parte machista, que los hombres tienen que hacer esto, las mujeres, aunque ha ido ese proceso, digamos, en transformación, sí sigue muy arraigado en la parte cultural, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir, Jaime? No, dale, Seira. No, que es una idea, esto sí es una idea muy mía, no se la achaco a nadie, ni a algún autor que yo haya leído, ni algo, es una idea muy propia mía, y es que creo que mucho del tema de la disforia de género está precisamente relacionada con haber recibido de pequeños y pequeñas ese tipo de metamensaje. Es decir, el niño o la niña tuvo un interés por alguna cosa, un elemento que fuera contradictorio a lo que la sociedad etiqueta como hombre o mujer, niño o niña, y entonces los mismos adultos empiezan a sembrar ideas en ese niño o en esa niña acerca de dudas acerca de la distinción acerca de su género, porque como lo del género está tan dividido, creo que en este tema hay mucha gente, de hecho, que luego que hace cambios radicales en su cuerpo, o válidos, ¿no? Totalmente, si es su deseo, pero lo hacen de muy pequeños o lo hacen de adolescentes y terminan arrepintiéndose más adelante, porque hay muchos casos ya reflejados, porque no estaban tan confundidos como creían, pero los adultos que tienen ideas tan preconcebidas acerca de lo que es la masculinidad y la feminidad, entonces sembraron esas ideas en esos niños que tuvieron porque es lo que los rodea, la idea de ponerse unas uñas o dejarse crecer el cabello o colocarse unos pantalones más masculinos y bueno, influye, hay una cultura, porque el mensaje casi nunca es un mensaje de amor, o sea, el mensaje casi nunca es un mensaje amoroso, te quisiste poner uñas, no, el mensaje es, y no es de una sola persona, normalmente es el núcleo familiar, la comunidad, digamos que todo lo que sería el círculo de apoyo de ese niño termina radicalizando esas ideas en función de esos patrones, de esos estereotipos que tenemos preconcebidos. Bueno, perfecto, Seira, y perfecto, doctora Tatiana. Yo las invito para que mojemos un poco la palabra y nos vayamos a unos mensajes institucionales, ¿les parece? Claro que sí. Bueno, perfecto. Perdí un poquito el mensaje. No te preocupes, Seira, que yo te invito para que hagamos una pequeña pausa, con eso mojas la palabra y ya en unos segunditos estamos nuevamente aquí en nuestro programa Vitalmente, ¿te parece? Claro que sí, claro. Bueno, perfecto. Claro, entonces, sí. Queridos oyentes, vámonos a unos mensajes comerciales, ya regresamos aquí a nuestro programa Vitalmente, en compañía de Seira y de, por supuesto, la doctora Tatiana Lara Florian. Ya regresamos aquí a SIC Radio.
Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. administrativa@consulran.com. Escucha SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Bueno, retornamos a nuestro programa Vitalmente en compañía de la doctora Tatiana Lara Florian y por supuesto de nuestra queridísima invitada Seira Laxmi Bielisario, donde ella nos ha venido contando y hemos venido conversando de todas las estrategias para intervenir la violencia contra la mujer. Entonces, antes de darle la palabra a nuestras queridísimas mujeres, quiero seguir invitando a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando para que empiecen a reportar sintonía desde donde nos escuchan los amigos de Seira, desde donde nos están escuchando, desde donde nos están viendo, ahí en el chat de nuestro canal de YouTube. Aquí los esperamos para poder saludarlos y poder contarles a los demás desde donde, por supuesto, están reportando sintonía. Entonces, doctora Seira, seguimos, yo sigo con inquietudes, seguimos conversando, seguimos adelante con nuestro programa, por supuesto, Vitalmente, y digamos que también me nace otra inquietud, es cómo afecta la violencia de género a las víctimas a nivel psicológico, social y económico. Bueno, las afectaciones, como en cualquier tipo de violencia, pueden llegar a ser totales hasta la muerte, ¿verdad? O sea, es decir, digamos que el último escalón pudiera ser de una escalada de violencia, pudiera ser el fallecimiento de la víctima. Y aquí entra, para cerrar un poco el tema anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de los estereotipos, los estereotipos de violencia por causa de género, ¿verdad? Van condicionando a la víctima desde la más tierna infancia frente a esas posibilidades de ser víctima, ¿verdad? O sea, van condicionando en la mayoría de los casos la permanencia en situación de víctima o la vulnerabilidad, o en el caso de violencia por causa de género en relaciones de pareja, por ejemplo, mantenerse dentro de la relación de pareja porque es mi marido, porque si regreso a casa mi mamá me dice que yo me lo tengo que aguantar porque es mi marido, o porque yo crecí en un hogar donde era normal, estaba normalizada la violencia por causa de género, es decir, mi papá le pegaba a mi mamá y no ocurría nada, mi abuelo le pegaba a mi abuela y no ocurría nada. Por lo tanto, yo dentro de mi mente, ¿verdad? Tengo, digamos, como de cierta forma construida una perspectiva, una idea, una imagen de lo que son las relaciones de pareja. Es decir, tengo un patrón que yo tengo ya preconcebido en mi cabeza de cómo funcionan las relaciones de pareja, y por tanto esto es lo normal. Yo no lo veo diferente a cómo está ocurriendo, no puede existir una cosa diferente. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Hay una actriz muy famosa de la época dorada de Hollywood que se llama Joan Crawford. No sé si lo pronuncio completamente bien, ¿verdad? Y entonces ella era una mujer altamente violenta, narcisista, con una serie
de conductas terribles, ¿verdad? En su vida personal, una actriz muy famosa, pero con una vida bastante desordenada, un tema de alcoholismo muy marcado, que decidió en algún punto de su vida, porque estaba de moda, adoptar niños. Dentro de esos niños que ella adopta, esos niños sufrieron cualquier tipo de violencia en manos de ella. Y una de sus hijas, una de las niñas que ella adoptó, ella escribió un libro que se llama Mamita Querida, donde narra todo lo que vivió con su mamá, siendo hija de Joan Crawford, ¿verdad? Una mujer muy famosa. Y ella narra en este libro que ella cuando estaba pequeña, o sea, obviamente una mujer muy adinerada, ¿no? Y ella solo creció en ese ambiente, esta niña creció en ese ambiente adinerado. Entonces ella iba a las casas de niñas, o sea, cuando conocía a otras niñas, la llevaban a la casa de otras niñas de famosos y famosas que también tenían muchísimo dinero. Y en todas esas casas dice que, por ejemplo, visitaba asiduamente a Shirley Temple y a otras niñas prodigios del cine, pues, de esos años, creo que son los años 50 por ahí. Entonces, ella cuando llegó al liceo, a lo que sería la educación media, en algún punto su mamá la saca de los colegios caros como para darle una especie de enseñanza, la llegó a meter en internados, en cualquier cantidad de cosas. Y la manda para un colegio que era como donde iba la gente, digamos, más normalita, ¿no? Y una amiga le invitó a su casa, entonces ella va a la casa de la amiga y la casa no tenía piscina. Y ella le pregunta, extrañada a la amiga, que dónde estaba la piscina, ¿dónde está tu piscina? Y la amiga le dice, no, yo no tengo piscina. ¿Cómo que no tienes piscina? No entiendo. Todas las casas tienen piscina. Y ella le dijo, no todas las casas tienen piscina. Hay casas que no tienen piscina. Mi casa no tiene piscina. Ella lo narra, es una narración bien larga dentro de la historia porque ella quedó muy impactada de saber que las casas no tenían piscina y ella lo empieza a asociar con cómo era esta familia con su hija, porque era una familia muy amorosa, muy detallista y la criaban con mucho amor y eso era algo que ella tampoco tenía en su casa. Entonces ella se dio cuenta de que no todas las casas tenían piscina, pero tampoco todas las casas tenían el odio que ella recibía en su casa, los golpes, el maltrato. Entonces a mí este ejemplo me gusta muchísimo porque ¿qué pasa? Cuando los niños y las niñas crecen en ciertas o determinadas condiciones, su mente no está preparada para asumir que hay condiciones distintas. Los niños lo que ven es lo que existe. No existe otra cosa si yo no lo he visto, pues. Entonces, una niña o un niño que crece en un hogar violento o en una sociedad violenta, en un entorno violento, por supuesto que va a entender eso como el único patrón posible. No existe, no entiende que existan otros patrones. Entonces, cuando hablamos de las afectaciones de la violencia por causa de género, ¿verdad? Vamos a encontrar afectaciones psicológicas que pueden ser producto de una violencia en algún momento estructural, ¿verdad? Una mujer que crece siendo acosada en transporte público, en la calle, al caminar por una calle, que recibe cualquier tipo de comentarios a diario. Mis niñas que tienen 12 y 14 años han sido víctimas en la calle de comentarios obscenos por parte de hombres. Yo he sido víctima también montones de veces en la calle. La mayoría de las mujeres van a contar historias de cómo han sido víctimas de acoso en la calle cualquier cantidad de veces y eso está completamente naturalizado. Entonces aquí estamos hablando de violencia estructural y de violencia psicológica y en algunos casos físicos, en algunos casos hasta de abuso sexual. ¿Por qué? Porque socialmente está aceptado que los hombres le echen los perros, ataquen, pónganle el nombre que usted quiera. Aquí dicen echar los perros o dicen atacar, vamos a atacar a esa mujer. Una palabra tan fuerte, no atacar. No es que la estaba atacando y atacando es que la estaba enamorando, ¿no? Básicamente. Le estaba echando los perros. ¿Ah? Acá también se decía, no sé ahorita echando los perros, pero antes sí se decía eso. Y echar los perros, dos términos muy, muy violentos, ¿no? Si los analizamos como desde la semántica, no sé, tienen como dos son bastante violentos. Pero lo cierto es que eso puede convertirse en un ataque permanente, pues consuetudinario. Entonces tenemos muchos grados de violencia y dependiendo de esos grados de violencia van a ser las consecuencias. Si la víctima tiene una pareja que la maltrata psicológicamente, bueno, va a tener afectaciones psicológicas. Si la maltratan físicamente, va a tener afectaciones físicas y psicológicas. También pudiera ser que la violencia fuese económica, ¿verdad? Yo te mantengo, yo te doy todo, tú no puedes trabajar porque tú eres mujer, las mujeres no trabajan, las mujeres tienen que quedarse en casa cuidando a los niños.
Y entonces, ¿verdad? Ahí surge una relación de desigualdad, la persona tiene todo el poder económico y por lo tanto esa mujer a la hora que quiera irse, no se va a poder ir o va a pensar que no se puede ir porque no tiene cómo mantenerse. Muchas mujeres se mantienen en relaciones de violencia porque son dependientes económicamente y no tienen cómo escapar de allí. Bueno, creen que no tienen. La realidad es que sí pudieran tener, solo que dentro de la psique que está muy lastimada, muy herida y que tiene unos arquetipos y que tiene unas creaciones estructurales de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces obviamente no las puede ver, no puede pensar que existan otros escenarios diferentes. Entonces existen escenarios, por ejemplo, de violencia patrimonial, donde no te quito, no te afecto desde el punto de vista económico, pero te quito algo que sea tuyo, por ejemplo, tu identidad. Pasa muchísimo en situaciones de trata de mujeres, ¿verdad? O de prostitución, donde les quitan sus documentos de identidad, les quitan sus pasaportes y no tienen cómo movilizarse, no tienen cómo moverse. Eso es violencia patrimonial, ¿verdad? Te quito lo tuyo, te quito la identidad, te quito lo que te identifica como persona, como individuo, y tú estás imposibilitado de, por ejemplo, de movilizarte, de moverte de un lugar a otro, de salir, de escapar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los tipos, desde el aislamiento hasta eso, la posible muerte o el posible fallecimiento de la víctima, las consecuencias son a corto, mediano y largo plazo, y obviamente estas consecuencias sociales de las que hemos estado hablando, pues el hecho de que tengamos sociedades que desde el discurso mantienen un discurso de violencia, pues. Bueno, yo quería aportar algo y es respecto a lo que decía Zaira. Las estadísticas, por ejemplo, a nivel mundial hablan de 3 mujeres, una mujer ha vivido algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, violencia en la calle, violencia en el colegio, violencia en la familia, y cómo esa vulnerabilidad lo que hace es que muchas veces las mujeres se aguantan eso desde un patrón de dependencia también emocional, ¿no? Entonces, dependencia emocional, y quizás no lo digan, pero a nivel psicológico empiezan a tener ansiedad. De hecho, muchas de las mujeres que yo atiendo, yo soy psicóloga clínica, que yo atiendo con ansiedad, han experimentado mucho tiempo esa violencia, y pues por sus hijos, por su contexto familiar, porque quizás estaban aisladas, porque quizás no tenían el nivel económico, no habían estudiado, entonces se aguantaban esa situación, y la ansiedad llega justo para mostrarles. Precisamente hoy atendía a una pacientica que me decía: yo me aguanté casi 15 años de violencia y ahorita tengo ataques de pánico, casi me van a hospitalizar, y mirando la raíz, la causa de la ansiedad estaba relacionada con esa violencia, ¿no? Entonces es algo que ella mantuvo mucho tiempo por sus hijos, por su situación familiar, y que ahora que ya es mayor, pues la ansiedad llegó para mostrarle eso, que tiene que atenderse, que tiene que mirar qué fue lo que pasó, cómo fue esa situación traumática, y ahora sí, en este momento me decía: sí, ahora ya estoy empezando a entender, a comprender que fue a raíz de esa violencia. Entonces, son muchas las consecuencias desde la parte psicológica, desde la parte económica, que hacen que las mujeres permanezcan mucho tiempo ahí, y que esa parte que tú decías, el aislamiento, ¿no? Porque lo que hace muchas veces el victimario es aislarla de su familia, ningunearla, lo que dicen en México, ningunearla, hasta que ella va bajando su autoestima, ya no se quiere, ya le da miedo, o empieza a manifestar. También tenía otra pacientica que ella me decía: yo de toda esa violencia lo que hago es que ya no quiero salir. Empezó a experimentar ansiedad para salir de la casa, y hasta sus hijitos perdieron el año por esa situación. Pero ella decía: no tengo amigos, no tengo red social, entonces por eso permanezco en esa situación tan compleja, ¿no? Entonces sí tiene que ver eso que tú dices. Oye, Zaira, pero en algo que tú decías ahorita, que la mujer se queda en la casa, que ya no trabaja, yo recuerdo y traigo las palabras de Shakira: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ya.
No, sí, pues Ojalá todas las mujeres dejen de llorar y empiecen a facturar. eso dijo Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces, Buenísimo ese desquite pues sí, de ¿no? Shakira. Y así debería ser siempre. Realmente no porque Shakira lo diga ni nada, sino como dice Seira, digamos que el tema debería ser así. Realmente las mujeres son algo importante también en las vidas de nosotros los hombres y bueno, qué chévere también que digamos que tuvieran esa libertad y como hizo Shakira, ahora sí, a facturar, ya, olvídense de que sigan, ¿cómo se dice? Allí agarrados a un hombre. No, la libertad Sufriendo. total, ¿sí o no, Seira? Sí, sí, yo creo que apuntamos para allá. O sea, yo creo realmente, yo soy fiel, absoluta creyente de que aunque los pasos son cortitos y aunque seguimos en algunas sociedades más que otras, aferrados a muchos conceptos arcaicos, yo lo veo generacionalmente, o sea, yo sé que mi abuela, que la obligaron a casarse a los 15 años eh, y que tenía que trabajar en una hacienda para cualquier cantidad de peones, que tuvo a su primer hijo y a todos sus hijos casi, los parió sola en esa hacienda con unos perros que se comieron la placenta. No es la historia de mi mamá, que también tuvo una historia dura, pero ya no fue la historia de mi abuela. Y mi historia, que probablemente yo también pudiera considerar una historia dura, no es la historia de mi mamá, ni la de mi abuela, ni la de mi bisabuela. Entonces, creo que en algunas sociedades sí obviamente hemos avanzado muchísimo como sociedad. Mi hija, el hijo de una amiga la estaba enamorando y mi hija fue con mi amiga y le dijo, mira, la de 14, ¿no? La de 14, cuando tenía 13 años, le dijo, mira, fulanito, el niño, ¿no? Fulanito me estaba diciendo esto y esto, y a mí eso no me parece. Entonces yo vengo a hablar contigo porque no estoy de acuerdo con que él me siga, no sé qué, no sé qué. Yo me quedé boquiabierta, porque me vi a mí misma a los 13 años y a mí cualquier niño me hubiese dicho cualquier cosa y yo solo me asusto, me aterro y si acaso salgo corriendo, si lo logro, ¿no? Pero entonces yo sí creo que hay, obviamente, esos mensajes de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, son parte de este proceso de la nueva sociedad. Pues. Totalmente de Hace acuerdo. 50 años no hubiésemos podido ver eso, no lo hubiésemos aceptado como sociedad. Si hace 20 años Shakira canta esa canción, no. No. Es cierto. Bueno, Zaira, siguiendo adelante con nuestro programa hablando de la violencia de género, ¿qué es la violencia estructural y cómo se relaciona con el patriarcado en la perpetuación de la desigualdad de género, Zaira? Bueno, creo que eso es lo que precisamente todo esto que hemos estado conversando hasta ahorita, ¿verdad? Es esa que sostiene todo nuestro sistema de conducta. Si la conducta es lo que vemos, ¿verdad? Lo que observamos, bueno, lo que está detrás y que sostiene esa conducta es esa estructura. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de violencia estructural estamos hablando ya de instituciones, estamos hablando de leyes, estamos hablando de normas, ¿verdad? Que más allá de lo socialmente aceptado, es decir, no solamente la estructura social, sino que hay un conjunto de normas o la ausencia de ellas, ¿verdad?, que sostienen a la violencia por causa de género. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la revictimización, que podemos explicarlo un poquito más adelante, desde el punto de vista de cómo tratamos al hecho violento después de que ocurre, cómo tratamos a la víctima, cómo tratamos al victimario, cuáles son los discursos desde las instancias de poder, ¿verdad? Desde nuestras, qué sé yo, máximas autoridades, los distintos poderes que rigen un país, cuáles son las leyes que existen o que no existen y que por ende sostienen o no los hechos de violencia. Todo eso que como sociedad nos conforma, digamos, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista informal,
todo eso es la estructura que sostiene la violencia por causa de género. Hace poco iba en la calle y vi dos señores conversando, dos señores mayores que iban conversando y un señor le dice al otro, concha, iba a decir una grosería ya, porque es que él dijo una grosería, conchale, se me va a meter, tengo que dejar que se me meta el perro para la casa. Y el otro le dice, no, pero es que no le podías pegar un palazo, no le podías pegar un palazo, tú sabes que tú puedes ir preso por eso. Ahora meten preso a la gente por eso, ¿viste? Mosca que esa mujer no te vaya a denunciar. Cónchale, pero es que ese perro se me estaba metiendo para la casa y no sé qué. Entonces, claro, la lógica del señor era, el perro se me metió para la casa, eso fue lo que yo entendí, esa pequeña conversación, ¿no? Ese pequeño fragmento que escuché en la calle. El perro se me metió para la casa, yo le voy a pegar, yo le voy a dar con un palo porque se me metió para mi casa. Ese es el pensamiento que tiene ese señor. Me pareció increíble que el otro señor, que también era de más o menos de la misma edad, le dijera, mira, tú sabes que ya la gente puede ir presa por eso. Eso nos muestra, ¿verdad?, cómo el hecho de legislar o de actuar en función de ese tema aquí en Venezuela, hay una denuncia sobre maltrato animal, hablando de otro tipo de violencia, ¿no?, sobre violencia animal, y eso llega a las redes sociales y eso lo van a perseguir, bueno, con todo el peso de la ley, porque aquí ya hay normas, pues, con respecto a ese tema de la violencia, del maltrato animal. Entonces, ¿cómo ya está calando, ve, estructuralmente en las personas para que dos personas adultas mayores, una diga, mira, tú sabes que puedes ir preso por eso? O sea, para que ya esté verbalizado el hecho de que tú puedes ir preso por eso. Entonces, igual ocurre cuando hablamos de violencia por causa de género, ¿verdad? Entonces, las leyes comienzan a existir, la gente comienza a internalizarlas, a saber que existen, y entonces las personas tienen como más conciencia. Pero primero tiene que existir el cambio estructural, es decir, tenemos que cambiar leyes, crear instituciones, desarrollar políticas públicas. Todo eso tiene que ocurrir para que estructuralmente la sociedad pueda ir avanzando. Entonces, digamos que van a ir caminando a la par, pues, esos cambios paralelos. Bueno, no, perfecto. Sí, Perfecto, Seira. Tatiana, ¿ibas a aportar algo? Sí, pues aquí en Colombia, digamos que está la ley 1257 de 2008, que habla de cómo se debe prevenir todo ese tipo de violencia, ¿sí? Que se debe sensibilizar, lo que tú estás hablando, y de hecho hay muchos programas que se han trabajado, en este momento no tanto, pero se ha trabajado mucho la parte de sensibilizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace como 3 años tuvimos un proyecto con una alcaldía y ahí trabajamos con mujeres que habían sido víctimas de violencia, se trabajó con las comisarías de familia y lo que tú decías, trabajar también con los funcionarios de las comisarías para empezar a concientizarlos de esa situación, ese cambio de conciencia, y estuvimos trabajando con esas mujeres y algo muy interesante. Ahí se trabajó digamos, un proyecto sobre el modelo Duluth, que fue un proyecto que se trabajó con hombres agresores, ¿sí? Y aparte hombres agresores y aparte mujeres que habían sido víctimas de violencia, ¿sí? Se trabajó por 3 meses y lo que se vio es que los hombres volvieron a recaer. Después de haber tenido esos 8 encuentros, volvieron a recaer con sus parejas en violencia, en temas de violencia. Entonces, lo que mostró ese estudio fue que es mejor trabajar de manera interactiva, o sea, ese estudio era aparte hombres, aparte mujeres. Entonces, sí, desde mi perspectiva, sí es importante, por ejemplo, cuando yo atiendo casos de violencia, trabajar la pareja y trabajar la pauta de relación, porque ahí es que se genera esa manera como se habla, la manera, todo ese engranaje y todo ese patrón. Es importante trabajar como ese círculo, ¿no? De la violencia para empezar a romper esa pauta de relación. Es lo que yo tengo como experiencia. Uh-huh. Bueno, no, perfecto. Seguimos adelante, pero entonces las invito para que hagamos una pequeña pausa. Ya Seira nos ganó ahí mojando la palabra.
¿cierto? Con un vasito con agua, nosotros también lo vamos a hacer y por eso las invito para que hagamos otra pequeña pausa, ¿les parece? Está muy interesante el tema, sí, claro que sí. Bueno, perfecto, queridos oyentes, queridas personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, los invito para que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos aquí a nuestro programa Vitalmente a través de SIC Radio. Escucha SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Estás escuchando SIC Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Escuchas SIC Radio. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ok, perfecto. Qué pena con ustedes. Les decía que retornamos nuevamente a nuestro programa Vitalmente en compañía de Seira Kashmi Belisario, quien nos ha venido contando con nuestra queridísima Tatiana Lara Florian también todo lo relacionado a las estrategias que se debe tener, por supuesto, para intervenir, para prevenir la violencia contra la mujer. Siguiendo adelante, por supuesto, con nuestro programa, quiero preguntarle a Seira, ¿cuáles son esas señales, cierto? ¿Cuáles son esas señales de alerta que indican que una persona puede estar sufriendo violencia de género? Bueno, es como muy sencillo y muy complejo. Porque todo va a depender de los patrones de conducta normales. Hay señales que son muy visibles, ¿verdad? O sea, si una persona tiene un ojo morado, tiene un golpe en la cara o recibió violencia física, bueno, es visible, digamos, a simple vista, ¿verdad? Pero hay otros aspectos de la violencia, ¿verdad? O que presenta una persona que ha sufrido violencia, que no vamos a poder distinguir tan fácilmente. Entonces tienen que ver muchísimo con los patrones de conducta habituales de las personas y que tienden a modificarse. Entonces, por ejemplo, un niño, una niña que sufre de violencia podría estar experimentando o estar teniendo patrones de conducta violenta, a lo mejor repitiendo el patrón en sus entornos habituales de estudio. Eso pudiera ser una, pero también pudiera ocurrir en lo contrario, que tuviese un retraimiento profundo, ¿verdad? Que estuviese más callado, que se comunicara menos. Podría ocurrir, ¿verdad? En el caso de una mujer que sufre de violencia dentro del hogar, que igual tuviera como cambios en los patrones de conducta habituales. Pero hay algunos elementos que son característicos. La doctora nombraba uno bien importante, que es el aislamiento, ¿verdad? Las personas tienden a aislarse ellas mismas o a ser aisladas por el agresor. El agresor las puede aislar para mantener el control. Nosotros lo hemos visto en infinidad de casos de violencia intrafamiliar de padres hacia hijos
que tienden a aislar a los hijos para que ningún elemento externo les pueda quitar el control sobre sus hijos, pues porque todo elemento externo implica la posibilidad de perder el control. Y en los casos de violencia por causa de género, por ejemplo, cuando es la pareja quien ejerce la violencia, puede ocurrir que el victimario o el agresor, ¿verdad?, aísle a la víctima para poder mantener con mucha más precisión su control, pues, ya sea físico o control psicológico. También puede ocurrir que la víctima, por vergüenza, se aísle, ¿verdad? Diga, ¿cómo es posible que a mí me esté pasando esto? ¿Qué van a decir de mí? Mira, yo lo estoy permitiendo, o mejor no le digo a nadie, entonces mejor que no me vean porque mírame este ojo. Y entonces empieza un autoaislamiento, ¿verdad? Empieza como una idea de esconderse para esconder la situación. Y entonces, bueno, mejor no me comunico con la familia. A veces, dependiendo del tipo de agresor, ¿verdad? Porque si tenemos un agresor que es altamente, digamos, que puede tener características, no sé, o psicopáticas o narcisistas, y la doctora sabrá mucho más que yo, pero digamos que si está ejerciendo, aparte de la violencia física habitual, algunos tipos de violencia como la manipulación excesiva, el control mental, este tipo de violencias que son más del tipo psicológico, bueno, pueden llevar a la víctima a incluso creer cosas que no están dentro de la realidad, pues a creer cosas determinadas por el mismo agresor. Por ejemplo, tu familia es malvada y tu familia nos quiere separar. Inclusive alejarla de los hijos, alejarla de los amigos, esas amigas no te convienen, mira, esa amiga tuya es tal o cual cosa. Ese tipo de cosas son visibles, pues las personas deberían poder percibir que Juanita, que antes era sociable y se comunicaba con todos y salía de fiesta, ahora no sale de fiesta, ya no se pone la ropa que se ponía antes, ya no habla, ya no puedes hablar con ella ni por teléfono. Entonces digamos que habría elementos para que quienes rodean a Juanita pudieran decir, oye, quizás Juanita esté pasando por una situación como rara porque, oye, Juanita no era así, o el niño no era así, o mi abuela no era así, o mi hermana no era así. Pero la verdad es que por lo general este tipo de elementos los puede visibilizar mejor un profesional de la psicología, un profesional del trabajo social, o sea, es decir, personas que tienen algunos elementos de observación, ¿verdad? O sea, de una observación como más crítica, más precisamente más clínico, ¿verdad? Que pueden determinar, bueno, aquí hay una situación de violencia. Eso sobre todo en los casos de violencia, sobre todo el tema de la violencia psicológica, ¿verdad? Y en el caso de la violencia económica, bueno, evidentemente una mujer que no se sostiene por su cuenta propia, hay que ver si eso está realmente en consonancia con su... Porque también puede ser muy válido, ¿verdad? Muy válido que el juego de roles que se haya construido en la pareja sea, mira, como tú eres el que va a trabajar fuera de casa, yo voy a encargarme de cuidar a los niños y yo estoy completamente de acuerdo con eso, yo estoy feliz de ser ama de casa, es lo que yo deseo para mi vida y yo estoy de acuerdo con esos roles y no ocurren, o sea, el ser ama de casa no te hace víctima de violencia per se, pues, o sea, no es como que si friegas eres víctima de violencia, ¿no? Porque si es tu escogencia, si es tu deseo y si te hace feliz y si no hay ningún tipo de coerción ahí para que tú ejerzas ese rol dentro de la casa, está bien, y si están delimitados los patrones, sin problema, sin problema. Podríamos decir que son arcaicos, que se corresponden con eso, con estereotipos que son arcaicos, pero válido. Ahora bien, cuando la mujer desea otra cosa y no puede hacerlo porque está obligada porque tiene una pareja que no le permite desarrollarse en otros ámbitos como ella quisiera, y sí podríamos estar hablando de algún tipo de violencia. Pero todos estos elementos, para nosotros poder decir, mira, que hay un caso de violencia objetivo, tienen que pasar por una evaluación clínica de un profesional. O sea, tiene que haber un profesional que diga, o también puede haber una manifestación verbal, también puede haber algo físico que yo veo y digo, mira, este hombre le está pegando a esta mujer, yo me voy a meter, veo una pelea en la calle, un hombre golpeando a una mujer y me meto, una mujer golpeando a un hombre, o sea, cualquier tipo de violencia, llamo a las autoridades. En una casa de mi vecina, donde escucho todos los días que una mujer está pegando gritos, bueno, vamos a llamar a la policía, vamos a intervenir. Pero digamos que por eso decía que es algo como muy sencillo, pero a la vez
muy complejo, pues. Sí, yo quería agregar, digamos que muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia, eso empieza también, puede ocurrir en el noviazgo, ¿sí? Y la mujer no se da cuenta, de pronto en el noviazgo se empezó a dar cuenta que el hombre era controlador, que le decía, oye, ¿por qué te pones esa minifalda? O empezó, porque está así, o sea, apodos, y eso se va escalando, pero de pronto al principio es algo sutil y la mujer no se da cuenta. Yo quería compartir, una vez me pasó que tuve un admirador, y era solo admirador, y él al principio era, hola, ¿cómo estás, Tatiana? ¿Que ya comiste? Yo no, pues qué admirador, feliz. Eh, ¿Qué hiciste? Pero me empezaba a llamar y a llamar, hasta que yo dije, ve, este señor. Bueno, me llamaba cuando yo decidí viajar por acá cerca, y él me dijo, y solo era admirador, me dijo, oye, Tatiana, pero ¿cómo así que te vas a ir a Girardot? Y yo, pues sí, yo soy independiente. Y así empezó a escalarse hasta que yo dije, no, este señor ya me di cuenta que es como controlador, lo mejor es bloquearlo porque no era novio, era admirador, imagínate. Entonces, pues yo ya conozco y yo dije, no, lo mejor es bloquearlo, y me llamaba a mí, no, me tocó hasta hacer lo posible, cambiar de número porque ya se estaba escalando. Entonces, sí hay unas señales que de pronto en esa primera etapa uno se puede dar cuenta, pero ya cuando está enamorada, si yo ya me hubiera enamorado, quizás como que ya me hubiera puesto la venda, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta, y me gusta mucho este tema, para que las que van a ver, las mujeres que van a ver o que están en una relación iniciando, o las jóvenes que van a ver este programa, también tengan esas señales, ¿no? Si tienes un novio que es controlador o que te grita, porque a veces pasa que de novio te gritó y tú como que no le pusiste límites, y entonces ya no solo te va a gritar, sino te va a empujar, ya, y se va escalando hasta que se llega pues a situaciones como las que estamos viendo hoy de feminicidio, ¿no? Y uno dice, pero no se dio cuenta de, quizás por el enamoramiento, no estuvo atenta a esas señales, que es importante tener en cuenta en este proceso también, ¿no? Eso sí es Sí, sí. cierto. Bueno, Las red flag que llaman, ¿cómo? las red flag que llaman, ¿no? Las banderas rojas. Excelente, las banderas rojas, excelente, sí, Claro. banderas rojas, banderitas rojas. No, y los hombres también, porque yo también he atendido pacientes, hombres que son víctimas de violencia. Son menos los casos, pero también hay, que me comentaba un paciente, no, es que mi esposa me empujaba, no me dejaba plata para comprar mis cosas, me aislaba, bueno, hasta que se escalaron. También lo que pasa es que son menos los casos, pero sí se dan uno que otro caso. Sí, sí eso se sí da. es cierto. Bueno, entrando a nuestra recta final, quiero seguirle preguntando a nuestras invitadas, ¿qué medidas preventivas pueden tomarse a nivel individual y comunitario para reducir los casos de violencia de género, Seira? Ay, bueno, las medidas son, en primer lugar, educativas, ¿verdad? Formativas. Ujú. Hablar en los colegios, hablar en los liceos, hablar con claridad. Creo que tratar los temas poniéndole los nombres a cada situación, nombre real. Eh, el tema de llamar cada parte del cuerpo por su nombre. Mire, es que va desde lo más mínimo, o sea, de que el conocimiento sea real y absoluto, y no dejarnos de eufemismos, de llamar a las cosas por, creo que los mexicanos dicen mitote, no, mitote es como mentira, motes, o sea, ponerle apodos a las partes del cuerpo, a las situaciones. No, el niño, no, es que si el niño te trata mal es porque está enamorado de ti. No, el niño no está enamorado de ti porque te trate mal. Si está enamorado de ti, tiene que darte amor. El amor es la única expresión y manifestación. O sea, es decir, las caricias, los abrazos, los besos, las bonitas palabras son las únicas manifestaciones del amor. No hay violencia detrás del amor. Entonces, lo primero sería eso, el tema educativo, empezar a educar mejor a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que educarnos a nosotros y a los que están por venir. Pero educar, sobre todo educar, esa sería una primera medida preventiva.
Otra medida preventiva obviamente tiene que ver con la actuación del Estado, pues con la actuación de las autoridades, todo lo que tiene que ver con las leyes, las normas, pero no solo la existencia de esas leyes y de esas normas, sino que esas leyes y esas normas se conviertan en estructuras que realmente permitan a la mujer tener acceso fácil y seguro en situaciones, sobre todo en situaciones de violencia, ¿verdad? Eso serían dos elementos básicos. Lo otro es estar atento. Eso que dice la doctora es muy importante. Ese tema de estar atentos desde los inicios, porque es que ninguna violencia o muy pocas violencias comienzan con un golpe. O sea, no llegas y conoces a un hombre en la calle, por ejemplo, ese admirador de la profe, no conoce a alguien y te mete un golpe en la cara y te dice, ay, lo amo, el amor de mi vida, llegó el hombre de mis sueños, gracias por necesitar como esos dibujitos de la época de las cavernas, ¿verdad? Que el hombre iba le daba un mazazo por la cabeza, no sé cómo se llama, con un palo por la cabeza y la arrastraba por los pelos y se la llevaba para la cueva y entonces ya tenía mujer y ya se casaban. Entonces, no, la violencia puede comenzar por eso, por oye, no te sientes como muy escotada o no me gusta que salgas a esta hora. Entonces, estar atento a esas pequeñas señales de que, ay, como que por aquí no es. Eso en el caso de la mujer, de poderse proteger. Bueno, como decía la doctora, yo le digo profe a todo el mundo, la costumbre. Como decía la doctora, el poder estar atento a esas cositas por ahí que van mostrando como el carácter, pues van mostrando ahí la personalidad. Y bueno, por último, que se casen esas cosas, pues porque en el tema educativo, cuando hablamos del tema educativo, ahí entra también que las niñas y los niños puedan saber cómo defenderse, por ejemplo, a nivel legal. Entonces, que esas estructuras estatales, esas estructuras de gobierno y que rigen la materia puedan llegar hasta lo más pequeñito, digamos, de los niveles sociales. Y bueno, empezar desde ahí todo ese tema de la transformación estructural, pues de la transformación de la sociedad. Creo que otra cosa bien importante es y que se lo reconozco a esto que llaman generación de cristal, y es que no dejarse, no es una generación de cristal, es una generación que no permite abusos, desmanes, que no permite groserías. Yo lo reconozco en mis hijas, yo veo cosas en mis hijas que yo permitía fácilmente y que veo que mis hijas no permiten y yo digo, ¡oh! A mí me sorprenden, ¿no? Porque ellas, digamos, son pequeñas, pues tienen 12 y 14. Y yo sé que a su edad eran cosas normalizadas o permitidas dentro de sus espacios de estudio o en la calle o entre mismos compañeritos, ¿verdad? Yo estaba viendo una película ayer una película muy vieja, que es de un carro que era como un carro asesino, que se llama Christine. No sé si ustedes la vieron, esa película es como de los 70, 80, por ahí. Y entonces empieza en un liceo, como en un high school, ¿sabes? Esos estudiantes gringos ahí en su interacción. Dios mío, qué locura cómo era la interacción en los años 70 y 80, el tema del bullying. Si ahorita el bullying es un fenómeno terrible, hace 20 años estaba tan normalizado que yo empecé a recordar cómo era estar en el liceo hace más de 20 años ya. No, es increíble el tema del avance social. Entonces ese tema de quejarse, de seguir mostrando esas red flags, de seguir visibilizando a través de redes sociales, esto que están haciendo ustedes ahorita, el seguir conversando en todos los espacios, el que cada día no callemos, pues que conozcamos más del tema y que levantemos la voz. Hay mucha gente que no puede, por su situación socioeconómica, por su situación cultural. Entonces estos espacios a veces les abren una ventana. Hay personas que han salido de situaciones terribles porque vieron un podcast o porque vieron un video en YouTube o porque vieron un video en TikTok y entonces alguien les dijo que existía, por ejemplo, la violencia por causa de género y que te golpearan no era normal y que te podías defender. Entonces seguir haciendo esto que hacemos definitivamente rompe patrones. Es cierto. Bueno, y ya para cerrar nuestro programa en el día de hoy, porque sabemos de las ocupaciones de nuestras invitadas, de la doctora Tatiana y por supuesto de Zaira,
No me quiero ir sin antes, por supuesto, pedirles que nos regalen un mensaje final que a ustedes les gustaría dar, a quienes nos están escuchando, por supuesto, y nos están viendo en nuestro canal de YouTube, y puedan estar enfrentando o presentando situaciones de violencia de género. Las escucho. Bueno, yo me gustaría tocar un último puntito que creo que lo mencioné por ahí al voleo, que es el tema de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando el cerebro tiene dos ideas enfrentadas, ¿verdad? Vemos algo y no sabemos si es blanco o es negro, si es bueno o es malo, y como los seres humanos somos tan dicotómicos, ¿verdad? O sea, es decir, estamos en ese permanente tratar de que sea una cosa o sea la otra, nos cuesta mucho los grises por ahí en el camino. Entonces, en el caso de la violencia, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia, nuestra mente nos muestra eso, las red flags, me pegó, me empujó, me dijo esto, me dijo aquello, o me está haciendo esto durante mucho tiempo, pero él me quiere, él me dice que me ama, él es mi pareja, mi papá también era así, mi mamá se quedó toda la vida, pero hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos muestra la incomodidad. Y es una vocecita que se llama intuición y a la que muy poco le hacemos caso, porque como estamos atrapados por este tema de la disonancia, ¿verdad? Tiene que ser blanco, tiene que ser negro, entonces callamos nuestra voz interna, ¿verdad? Y no tiene fuerza. Es como si estuviéramos nosotros ahí agachaditos, apagaditos, mientras hay un debate ahí en la mente de si lo que está ocurriendo es bueno o es malo, es bueno o es malo. El cuerpo siempre sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Emocionalmente nosotros identificamos lo bueno y lo malo automáticamente, aunque nuestra mente no lo puede identificar porque nuestra mente está cargada de mucha información buena y mala, positiva y negativa. Nuestro cuerpo sí, nuestro cuerpo sabe que no me agrada, o sea, el golpe no me agrada, el grito no me agrada, la ansiedad que me está provocando, el miedo que tengo, el susto que me da cada vez que va a llegar a la casa, esa sensación de aprensión que tengo cuando va llegando la hora de que ya salió del trabajo, o no me quiero encontrar con esa persona, o no quiero que me llame. Si hay una incomodidad, algo está ocurriendo que debo revisar y es una relación que no me está haciendo bien. Entonces, en este caso, ¿verdad? En el caso de las situaciones de violencia, ¿verdad? Y de estar dentro de situaciones de violencia, creo que es muy importante que nosotros empecemos a escucharnos más, escuchar nuestro cuerpo y que sepamos que podemos correr. Hay un dicho dominicano que me encanta, sé que muchas mujeres que están en situaciones de violencia no lo pueden ver, pero más para adelante hay casas de concreto y hasta con vista al mar. Más para adelante, es un dicho dominicano que me parece fabuloso. Bueno. Y la verdad es que hay un mundo de posibilidades hacia adelante que desconocemos. La verdad es que cuando estamos en ese tipo de situaciones no tenemos ni idea de qué puede ocurrir, pero creo que buscar una ayuda, buscar un amigo, buscar una red de apoyo, una amiga, alguien, que a quien decirle, mira, no me está gustando lo que estoy viviendo. No sé si es bueno, es malo, es regular, no sé, pero no me está gustando. Dar un primer paso, saber que no estamos solos y que siempre, 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 así sea un anónimo por internet, un podcaster, un doctor a través de redes sociales, lo que sea, debemos buscar ayuda para ver qué está pasando con esa incomodidad en mi vida que me tiene infeliz y escapar de una escalada terrible de violencia. Doctora bueno, Tatiana. yo también les sugiero que si están viviendo esa situación, aquella mujer que de pronto está viviendo esa situación y vea este podcast, pueda alzar su voz y pues aquí en Colombia tenemos varias líneas, está la línea púrpura que es 018 11 21 37, pueden dirigirse a Comisaría de Familia o también pues pueden pedir ayuda con un psicólogo. Estoy para servirles como psicóloga clínica y allá en Venezuela también te cuento que esa capacitación que estuve capacitándome con Seira y con la fundación, excelente. Entonces estamos a nivel internacional, lo que podamos colaborar y contribuir para que las mujeres que están viviendo esa situación de verdad no se sientan solas y vean que hay una luz en medio de esa oscuridad. De verdad que muy lindo el programa, de verdad, te felicito. Gracias Jaime,
Qué programa tan lindo, que muy feliz. Sí. Bueno, no, perfecto. Yo sé que también nuestros oyentes y las personas que nos vieron en nuestro canal de YouTube también van a decir lo mismo. Por supuesto, de mi parte simplemente gracias a Seira Lashmi Belisario y por supuesto a la doctora Tatiana Lara Florian por estar aquí en los micrófonos de SIG Radio. Y Seira, de verdad, mil gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras una segunda parte o una tercera parte de nuestro programa, de verdad, esta es tu casa y simplemente decirte gracias por estar acá presente en los micrófonos de Vitalmente a través de SIG Radio. Gracias a ustedes por invitarme. Fue encantadora la jornada, de verdad. Doctora Tatiana, mil gracias. Gracias. Síganos en nuestras redes. Bueno, sí, perfecto. Doctora Tatiana, recordémosle a nuestros oyentes cuáles son las redes de Tatiana. En YouTube, doctora Tatiana Lara, Salud y Bienestar. Estoy en TikTok, Tatiana Floria, y estoy en Instagram, Tatiana Beatriz 33. Si quieres decirnos las tuyas. Para que te sigan y por supuesto puedan seguir escuchándote y por qué no decirlo, inquietudes que tengan. Sí. Por ahora sigan a Fundabric. Yo tengo redes personales, pero estoy trabajando en ellas ahorita. @Fundabric en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos los canales, @Fundabric. Ok, perfecto. Entonces, y también no se les olviden las redes sociales de SIG Radio. Nos pueden encontrar en Instagram como SIG.radio. En Facebook también nos pueden encontrar como SIG Radio. Y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, para aquellas personas que de pronto no nos están viendo, sino que nos están escuchando solamente, los invito para que ingresen al canal de YouTube y nos den un like y, por supuesto, para que se suscriban y poder enterarse de nuevos programas de mucho interés como los que tenemos aquí en SIG Radio. Entonces, Seira, nuevamente mil gracias, doctora Tatiana, mil gracias y les deseo una excelente noche. Dios las bendiga. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vale, feliz que estén noche. muy bien. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store.